¿Qué es la motivación en la pedagogía? La motivación en la pedagogía es el conjunto de factores internos y externos que impulsan al estudiante a aprender. Según Abraham Maslow, 1954, las personas actúan para satisfacer necesidades que van desde las más básicas hasta las de autorrealización. En el ámbito educativo, esto significa que un estudiante motivado es aquel que encuentra sentido y propósito en lo que quiere aprender. Para autores como David Ausubel, el aprendizaje significativo depende en gran parte del interés del estudiante. Si un docente logra conectar los contenidos con la realidad del alumno, incrementa su motivación y facilita el aprendizaje. La motivación como base en la acción pedagógica nos hace referencia a que el motor es lo que impulsa este proceso pedagógico y es la motivación. En la pedagogía se aplica como la capacidad del docente para despertar interés, curiosidad o la participación activa del estudiante. Autores como David Ausubel nos señalan que el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante está motivado y puede relacionarlo con lo que ya sabe o con vivencias que ya ha tenido. Por eso la motivación no es algo externo en un proceso pedagógico, sino que es parte de la esencia en la planeación didáctica. Si tenemos un ejemplo simple, por ejemplo, podría ser que un profesor inicia su clase con una pregunta desafiante o una situación de la vida real delante de sus alumnos o estudiantes. Entonces, bueno, puede ser algo así como, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de girar? ¿Sí? Eso generaría muchísima curiosidad dentro de los estudiantes y motivaría a participar de forma autónoma a los estudiantes. Entonces, deberíamos de entender de que la motivación en la pedagogía sí se aplica como un punto de partida, pero también es el motor y es el centro de la educación. Si el maestro crea un ambiente emocional y cognitivo adecuado para que vaya a la disposición del aprendizaje. ¿Para qué sirve la motivación en la pedagogía? Sirve para despertar el interés, mantener la atención y fomentar la participación activa. Una buena motivación mejora la retención del conocimiento, el rendimiento académico, la actitud positiva hacia el aprendizaje, la autoconfianza del estudiante. En palabras de Pablo Freire, la educación verdadera en praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Esa transformación solo ocurre si hay una muy buena motivación. Bueno, pasamos a ver sobre los tipos de motivación en la pedagogía. Existen principalmente dos tipos de motivación. Primero veremos sobre la motivación intrínseca, que proviene del interés del estudiante. Un ejemplo, la curiosidad por aprender o simple placer intelectual. Y la otra es la extrínseca, que nace de recompensas externas. Un ejemplo, notas, comentarios positivos del profesor, etcétera. Pero ambos son muy importantes. Pero en la educación actual busca fortalecer la motivación intrínseca, que genera un aprendizaje moderado y autónomo. Listo, pues yo hablaré sobre la motivación en las didácticas activas, críticas y contemporáneas. Aquí la motivación se vuelve el centro de la estrategia didáctica. Autores como John Dewey, María Montessori y Paulo Freire defendieron que el aprendizaje nace de la experiencia, la autonomía y la conciencia social. En la didáctica activa de John Dewey, el estudiante se motiva al resolver problemas reales y aprender haciendo. Un ejemplo de ello sería proyecto donde los alumnos crean una huerta para así poder estudiar biología y sostenibilidad. Esto al saber las etapas de crecimiento de la planta, la suficiente agua que tiene que estar consumiendo, etcétera. La didáctica de María Montessori, que es la motivación surge del deseo natural de explorar. Un ejemplo sería, niños eligen el material con el que quieren trabajar. Eso al desarrollar autonomía y amor por aprender. Seguimos con la didáctica crítica de Paulo Freire.
La motivación se genera al reflexionar sobre la realidad y buscar transformarla. Un ejemplo sería, los estudiantes investigan un problema social en su comunidad y proponen acciones para cambiarlo. Un ejemplo sería como el buscar solución al resolver contaminación en el barrio, ya sea al reciclar o reutilizar. ¿Cómo aplicar la motivación en la práctica pedagógica actual? Hoy en día, la motivación se aplica a través de estrategias didácticas diversas que combinan lo emocional, lo cognitivo y lo digital. La teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan en 1985 explica que el estudiante se motiva cuando siente autonomía, competencia y relación. Algunas de las estrategias actuales serían la gamificación. Es un aprendizaje con retos, niveles o recompensas simbólicas. Un ejemplo de esta se podría utilizar una aplicación mediante el computador o el celular donde los estudiantes ganan puntos por cumplir metas académicas. Otro ejemplo de esta sería el aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes trabajan en grupos resolviendo desafíos reales. Un ejemplo de esta podría ser diseñar una campaña ambiental para su escuela. Otro ejemplo sería el aprendizaje emocional, conectar los contenidos con las emociones y experiencias personales. Un ejemplo de esta podría ser la reflexión, cómo las decisiones personales afectan a otros. Y por último, tendríamos el aprendizaje digital. Esta sería con el uso de videos, simuladores o redes educativas un ejemplo de esta sería crear un video educativo donde los propios alumnos explican el tema que deseen. ¿Cómo se integra la motivación en la pedagogía? Bueno, la motivación en la pedagogía se integra mediante estrategias que conecten los intereses del estudiante con el conocimiento que debemos impartir o que queremos impartir. Por ejemplo, el aprendizaje activo. Este aprendizaje es una participación de proyectos, debates o juegos educativos en donde por medio de este ejercicio los estudiantes con ese proceso pues entienden muchísimo mejor el conocimiento, ¿no? También tenemos el reconocimiento y el refuerzo positivo, ya que valorar los logros del estudiante también ayuda a que el medio de aprendizaje sea más asertivo y más eficaz. También tenemos la vinculación con la realidad, en la manera en donde nosotros podamos aplicar los contenidos a contextos reales del estudiante. El estudiante va a interiorizarlos y va a sentir una familiaridad un poco más cercana del mismo. Y el aprendizaje autónomo, ya que la forma de impartir autonomía en el conocimiento es también permitir que el estudiante elija cómo aprender y con qué recursos se le facilita muchísimo más aprender del mismo. Esto en la práctica pedagógica se convierte en un guía y un acompañante más que en un simple transmisor del conocimiento. Esto en la práctica pedagógica convierte al docente pues en un guía y un acompañante más que un simple transmisor del conocimiento.